Amados hermanos, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Qué privilegio una vez más de poder reunirnos y poder compartir la preciosa y bendita palabra del Señor nuevamente en esta oportunidad. Voy a invitarte a que abras tu Biblia en Efesios capítulo 2, del verso 19 al 22. Efesios capítulo 2, del versículo 19 al 22. Vamos a dar lectura de la bendita palabra del Señor. La palabra de Dios lo leemos así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hagamos una oración. Bendito Dios, amado Padre Celestial, gracias te damos por este nuevo día. Gracias, Señor, por tu amor tan grande sobre cada uno de nosotros. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad también que nos das de poder hablar de tu palabra y tú, Señor, enseñándonos, guiándonos, dirigiéndonos, corrigiéndonos a cada uno de nosotros. Gracias, Dios mío, por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y es nuestro anhelo ferviente siempre, Señor, desear llenarnos de tu espíritu y alimentarnos con tu preciosa palabra. Gracias, Dios mío. Usa mi vida, Señor, y háblanos a cada uno de nosotros una vez más. Gracias, Padre, te damos en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor y Salvador, Jesucristo. Amén, amén. El apóstol Pablo escribe en la carta de los Efesios, en el capítulo 2 que hemos leído, del versículo 19 dice: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todo aquel que viene a Cristo, todo aquel que se arrepiente de sus pecados, viene a formar parte de la familia de Dios. Todo aquel que acepta a Cristo en su corazón y reconoce que es un pecador y abre su corazón a Cristo y entrega su vida y invita a Cristo a morar en él, pues forma parte de la familia de Dios y es hijo e hija de Dios. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 19 dice: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Santo significa apartado, apartado para Dios, separado de todo pecado. Ya no caminamos practicando el pecado, sino que Cristo Jesús, ahora que mora en mi vida, nos ha separado, porque ahora somos parte de su pueblo, somos oveja de su prado, y Él es nuestro buen pastor, Jesucristo. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, hijos e hijas de Dios. El versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es la principal piedra del ángulo? Jesucristo. ¿De quién? De la iglesia. Porque el versículo 20, cuando dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, está hablando de aquellos cristianos que hemos recibido esa palabra de salvación, las buenas nuevas, y no solamente formamos parte ahora de la familia de Dios, no solamente somos hijos de Dios, sino que también, dice, somos edificados. Edificar significa que tenemos que ir en un proceso de crecimiento espiritual. Dice en el versículo 20, edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí el fundamento de los apóstoles y profetas se refiere a las enseñanzas que daban los apóstoles y los profetas también, que hablaban de parte de Dios profecías que habían de cumplirse. Y por eso la iglesia es edificada sobre este fundamento, que es las enseñanzas de la palabra de Dios, las enseñanzas de las profecías que habían de venir, como
Uno de ellas será que había de venir el Salvador, el Mesías, Jesucristo nuestro Señor. Por eso dice que la iglesia necesita ser edificada sobre el fundamento. ¿Sobre qué fundamento nosotros como iglesia? Porque nosotros, los hijos de Dios, formamos parte, somos la iglesia de Cristo y necesitamos ser edificados. ¿Sobre qué fundamento? Las enseñanzas de la palabra de Dios. La palabra de Dios que es viva y es eficaz. ¿Y qué más dice? Y siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Siempre Jesucristo va a ser el centro de nuestra vida. Siempre en lo que necesitamos aprender, pues corremos a la palabra y siempre nos va a hablar de Cristo, sus enseñanzas, cómo debemos de conducirnos, cómo debemos hablar, cómo deben ser nuestros pensamientos. Pero aquí el apóstol Pablo hace esta comparación de la iglesia, que es el templo de Dios, un templo del Espíritu Santo, que ahora dice la palabra del Señor que cada hijo de Dios, cada cristiano es morada de Dios. El Espíritu Santo ahora está en nosotros. Por eso la iglesia como templo necesita ser edificada, necesita crecer, necesita santificarse cada día, necesita crecer en Cristo, como dice. Y también debemos de entender que Dios mora en la iglesia. Dios mora en cada creyente, en cada hijo de Dios. Por eso cada cristiano, cada hijo de Dios, podemos decir que Cristo mora en mí. ¿Por qué? Porque lo he recibido, porque está en mi vida, en mi corazón, porque me ha hecho nueva criatura. Que el día que yo me arrepentí, confesé mis pecados y lo recibí en mi vida, venimos a ser la morada de Dios, porque Cristo ahora está en mí y su Espíritu Santo. Por eso Dios mora en la iglesia, en el templo de Dios. Los judíos y gentiles, ya no hay distinción en aquellos tiempos. Judíos y gentiles que se arrepentían, pues venían a formar parte de la iglesia de Dios. Por eso, para Dios no hay distinción de razas, no hay distinción de naciones, de países, no hay distinción. Cualquier persona en el mundo, en general, que se arrepiente de sus pecados, viene a formar parte de la familia de Dios. Ya no hay distinción. Somos una, la familia de Dios. Cristo Jesús es la cabeza, es la piedra angular. Por eso, los judíos salvos y los gentiles santos constituyen el santuario, el templo viviente en Él, en el cual Cristo mora y donde Él nos revela sus enseñanzas, nos revela cómo debemos de conducirnos, nos hace ver el camino por donde conducirnos, las acciones, cómo debemos de actuar, cómo debemos de reaccionar a tal situaciones que podemos pasar. Por eso Cristo es nuestro ejemplo, Cristo es nuestro modelo, Cristo es la piedra angular, Él es el fundamento de todo cristiano, de la iglesia. Cristo Jesús, Cristo es la piedra angular, la principal en nuestra vida de cada creyente. ¿No? La iglesia como templo, como santuario, es sagrado, es santo. ¿Por qué? Porque Cristo mismo pagó el precio por una iglesia santa y pura. Cristo pagó, llevó nuestros pecados, todas nuestras manchas, todas nuestras transgresiones, Él lo llevó. Por eso este santuario debemos de cuidarlo, siempre limpiarlo, cada día santificarnos cada día. Por eso la iglesia, el templo, este santuario es sagrado, es santo, o sea que está separado del mundo y dedicado solamente para los propósitos de Dios en nuestras vidas, para que el Señor siga obrando en cada uno de nosotros. Él nos ha escogido, Él nos ha separado, ahora somos parte de la iglesia, somos santos porque hemos sido apartados, separados del mundo para los propósitos que tiene Dios en cada uno de nosotros. Por eso Dios da dones a la iglesia. Por eso nos ha separado, nos ha sacado del lodo, de la inmundicia, y nos ha hecho formar parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios. ¿Para qué? Para que Dios use a su iglesia en los diferentes dones que Él da, para que sigamos testificando al mundo entero, para que el mundo pueda ver en nosotros, en los hijos de Dios, en la iglesia, que somos diferentes. Por eso este templo es sagrado,
es santo, este santuario. Por eso dice que nosotros somos templo de Dios, templo del Espíritu Santo, y que debemos de cada día santificarnos, cada día pedir perdón, cada día reconocer que fallamos de una u otra manera, pero pedirle al Señor que nos dé la fortaleza, la sabiduría y entregar toda carga, entregar toda cosa negativa que pueda haber todavía, algo que no le agradaba a Dios, entregarlo y santificarnos cada día, purificarnos cada día, en el nombre de Jesús. Como santuario sagrado, la iglesia es el centro del cual emana la alabanza, la adoración y el culto a Dios. Por eso nosotros como iglesia tenemos este privilegio en lo cual nosotros poder levantar cánticos de alabanza, podemos alabarle al Señor con nuestras acciones, podemos adorarle a Dios, podemos postrarnos delante de su presencia, porque somos ese santuario sagrado. Como iglesia, nosotros necesitamos alabarle al Señor, adorarle, reconocer que Él es todo en nosotros, que por medio de Él hemos recibido la salvación y la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo también está describiendo el santuario, el templo, la iglesia como un santuario sagrado, pero dice en el versículo 21, dice, en quien todo el edificio bien coordinado, dice el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dice este versículo 21, en quien todo el edificio, aquí está haciendo una comparación el apóstol Pablo, ¿no?, a la iglesia como un edificio bien coordinado. Bien coordinado significa que debemos de actuar siempre con un solo objetivo, con una sola meta. No debe haber discrepancias, no debe haber discusiones, sino más bien unidad, bien coordinados, siempre todos mirando a Cristo, todos siguiendo a Cristo. No debemos de mirar ni a la derecha ni a la izquierda, sino debemos de mirar siempre a Cristo. Él es nuestro modelo perfecto a seguir e imitar. Por eso dice este versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado, que dice, va creciendo. Cuando nosotros caminamos en esa unidad del Espíritu, cuando todos alabamos a Dios, adoramos, buscamos siempre la santidad, reconocemos nuestras faltas y buscamos a Dios, pues vamos a ir creciendo en el Espíritu. Dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En el Señor. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo, Él es la fuente de santidad. Y nosotros, la iglesia, sus miembros, somos posicionalmente santos por la unión que tenemos con Cristo, porque estamos unidos a Él, porque nuestro Señor Jesús, Él es la fuente de santidad. Él es santo, Él es puro. Por eso Él vino a dar su vida en sacrificio, el santo, el puro, el sin pecado. Él vino a dar su vida por ti y por mí en aquella cruz del Calvario. Él vino a llevarse nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras transgresiones, siendo Él puro, siendo Él santo, siendo Él perfecto. Pero Él tomó nuestro lugar en sacrificio vivo para darnos esa nueva vida, esa nueva naturaleza en Cristo Jesús, para perdonar nuestros pecados y hacernos parte de la familia de Dios. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, Él es la fuente de santidad. Y nosotros debemos de mantenernos siempre en esa santidad, buscar la santidad cada día, buscar siempre imitar a Cristo, estar unido a Él, caminar con Cristo todos los días, a cada instante de nuestras vidas, en cualquier circunstancia que podemos pasar, sigamos caminando con Cristo. Él es nuestro buen amigo fiel, el que nunca falla. Él es el buen pastor que nos dirige con una palabra suya. Nosotros escuchamos su dulce voz y le seguimos. Y no solamente debemos como iglesia ser santos de palabra, sino también en práctica, en hechos, por amor a Dios, por amor a Cristo. Debemos de santificarnos cada día con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestras acciones, cada día que vivimos. Debemos de buscar la santidad, imitar a Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice en este versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Y eso es lo que quiere el Señor, que crezcamos en santidad, que crezcamos espiritualmente, para ser un templo santo
en el Señor. En la figura que habla el apóstol Pablo aquí, Cristo es presentado como la principal piedra del ángulo y los creyentes como piedras de ese edificio. Cristo Jesús es la principal piedra del ángulo. Voy a invitarte a que busques Hechos 4:11. Hechos 4:11 dice. Hechos 4:11. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús y por el mérito de Cristo venimos a recibir la salvación y la vida eterna. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este Jesús, dice el versículo 11, es la piedra reprobada. ¿Por quién? Por vosotros los edificadores. Aquí se hace referencia a los edificadores, a aquellos sacerdotes judíos, aquellos religiosos que no creían en Jesús, no creían que Él era el Mesías que había de venir, que Él era el Cristo. A eso se refiere los edificadores, que los desecharon a Cristo. Por eso dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, esa piedra principal, Jesucristo para la iglesia. En el Salmo 118, versículo 21. Salmo 118, versículo 22. Salmo 118, versículo 22. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Una vez más, en el libro de los Salmos, muchos años antes que viniera Cristo Jesús aquí a la tierra, estaba escrito en el Salmo 118, versículo 22, la piedra que desecharon los edificadores. Repito, los edificadores eran los judíos religiosos, aquellos sacerdotes líderes religiosos que rechazaron a Cristo, que rechazaron que Él era el Mesías que había de venir, el prometido, el que había de venir. Ellos eran los edificadores. ¿Por qué? Porque no enseñaba a la gente que Él era el Mesías, sino bien lo rechazaron, lo negaron y lo maltrataron. Ya sabemos la historia, cómo trataron a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el Salmo 118, 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, o sea, la principal. Él era el Mesías que había de venir y por el cual iba a traer la salvación a la humanidad por medio de Cristo, para todo aquel que se arrepentía, para todo aquel que reconocía que era el Mesías, el Salvador. ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? En Mateo capítulo 16, si vas a Mateo capítulo 16, versículo 18, Mateo 16, 18, dice la palabra del Señor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Le está diciendo, y yo, Jesús, yo, el Cristo, y yo también te digo a ti, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca significa, se refería sobre Cristo, sobre Él mismo. Y yo te digo a ti, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Significa, el propósito de Dios para la iglesia es edificar, que la iglesia vaya creciendo. El propósito de Dios no es que solamente digamos, yo me arrepiento, acepto a Cristo en mi corazón y ya soy cristiano.
soy hijo de Dios. No, lo que Dios quiere, para el propósito de Dios para la iglesia, es que seamos edificados. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, de su palabra, de sus enseñanzas. Pero dice la Biblia, Cristo, la piedra angular, el fundamento para nuestras vidas, para todo creyente, para todo hijo de Dios, para poder edificar este templo, para crecer espiritualmente, tenemos que poner el fundamento, que es primero Cristo en nuestras vidas, que Él nos guíe y nos enseñe por medio del Espíritu Santo, que nos guíe cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de accionar hacia mi prójimo, hacia aquel que me ofende, cómo debo de responder. Pues Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Cristo es el modelo. Nuestro Señor Jesucristo, Él es la piedra angular para poder crecer, para poder ser edificado. Por eso el propósito de Dios para la iglesia es que seamos edificados. Por eso le decía nuestro Señor Jesús a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice mi iglesia porque le pertenecemos a Él. Él dice, es mi iglesia. Le pertenecemos a Él, porque Cristo Jesús pagó el precio. Por eso Él dice, edificaré mi iglesia. Iglesia se refiere a los creyentes, a los cristianos, a los hijos de Dios, que formamos parte de la iglesia de Dios. Por eso dice que el propósito de Dios es edificar la iglesia. En la construcción de la iglesia, cada uno de nosotros, cada edificio y cada piedra es una piedra viva. Como dice Efesios capítulo 2 y versículo 1. Efesios 2.1 dice, Efesios 2.1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué nosotros somos una piedra viva? Porque tenemos vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo Jesús, por medio de su sacrificio, su sangre preciosa, dice, Él nos ha dado una vida nueva. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios 2.1, dice, y Él, significa nuestro Señor Jesucristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos espiritualmente. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en las transgresiones, el pecado que hacíamos, nuestras maldades que hacíamos, cosas que no le agradaban a Dios. Por eso Cristo Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Por eso dice que la iglesia es una piedra viva, porque Cristo Jesús dice, por medio del apóstol Pablo, que aquel que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y Cristo Jesús vino a darnos esa nueva naturaleza. Él vino a rescatarnos del lodo cenagoso. Él vino a trasladarnos de muerte a vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso dice que Él vino a darnos vida nueva, vida en abundancia, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el versículo 5 de Efesios 2, versículo 5 dice, y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Una vez más, el apóstol Pablo dice aquí, en el versículo 5 del capítulo 2 de Efesios, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. O sea, ese regalo de Dios, ese favor inmerecido que hemos recibido la salvación, que aún estando muertos, dicen, en nuestros pecados, Cristo vino a darnos vida y vida nueva. Por eso Él es la piedra angular de la iglesia. Es la piedra angular de la iglesia en la cual nosotros debemos de ir creciendo, madurando espiritualmente, como alimentándonos diariamente de su palabra, humillándonos cada día, reconociendo que Él es Dios y que Él es la fuente de la santidad.
Debemos de santificarnos cada día porque hemos sido separados para Él, para vivir en santidad. Su palabra dice, sed santos, así como yo soy santo. Entonces reconozcamos que Jesucristo, Él es la piedra angular de mi vida. Soy templo del Espíritu Santo, soy templo de Dios. Cristo es la piedra angular, Él es nuestro fundamento, y crezcamos por medio de este fundamento, que es la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, con su vida, con su enseñanza, que debemos de crecer cada día. Y eso es lo que quiere el Señor, como iglesia, como templo de Dios. Y para terminar, en Efesios capítulo 2 que hemos leído, el versículo 22 dice, Efesios 2:22, este último versículo dice, en quien vosotros también, dice, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando dice juntamente significa que somos edificados, no solamente se refiere a los judíos, sino también a los gentiles. Formamos una familia, la familia de Dios. Pues es juntamente, por eso dice, vosotros también juntamente, tanto judíos como gentiles, juntamente seamos edificados en el Espíritu. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, pues el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos va a guiar a toda verdad. Así es que, mis amados hermanos, sigamos creciendo en el Espíritu, sigamos confiando en el Señor, el fundamento de nuestras vidas, que es Cristo Jesús. Y si es que alguien no tiene a Cristo en su corazón, pues invítalo a que Él sea el fundamento de tu vida, esa piedra principal y fundamental en tu vida, es Cristo Jesús, y verás que recibirás la salvación y la vida eterna. Pues vamos a hacer una oración y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios mío, por tu palabra que es verdad. Gracias, oh amado Dios y Señor Jesucristo, fundamento de nuestras vidas, aquella piedra desechada por los edificadores, desechada por los religiosos judíos en aquel tiempo. Pero, Señor, tú viniste para darnos vida y vida en abundancia. No te importó sacrificarte, no te importó sufrimiento, lo que padeciste, todo por amor a nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias. ¿Cómo pagar tanto amor si no es con una vida de obediencia, sirviéndote y creciendo en el Espíritu, amando, perdonando, teniendo misericordia, porque eso nos enseñas, oh Señor? Ayúdanos, Señor, dándonos la fortaleza también necesaria a cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor. Te necesitamos cada día en nuestras vidas, oh Señor Jesús. Tú eres nuestro fundamento, tú eres nuestra roca, tú eres, Señor, la piedra angular en mi vida, en este templo, oh Señor. Y queremos cada día santificarnos y limpiarnos espiritualmente para ti, Señor. Perdónanos toda falta, todo error, perdónanos, Señor, pero aquí estamos delante de ti, dándote la gloria, dándote la honra por siempre y para siempre, con nuestra vida, con nuestro accionar, con nuestro testimonio, y donde vayamos, Señor, seamos esa lumbrera, alumbrando la luz de Cristo. Y aquel que no tiene a Cristo en su corazón, pues en esta hora, Cristo Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Él quiere ser el fundamento de tu vida. Acéptalo, reconócelo como tu Señor y Salvador. Pídele perdón por tus pecados y acéptalo en tu vida, en tu corazón, y formarás parte de la iglesia del Señor, de la familia de Dios, y verás un cambio en tu mentalidad, en tu corazón, y recibirás una paz que nada te puede dar, ni el dinero, ni el hombre, solo Cristo, solo Dios. Padre, sigue obrando en muchas vidas, Señor. Sigue tratando con cada uno de nosotros también, Señor. Lo necesitamos, oh amado Dios. Gracias, Dios mío. Bendice a mis hermanos, bendice a cada uno de ellos, Señor.
donde están, Señor, sus hogares, sus familias, sus necesidades, su salud, Señor, en estos tiempos que estamos viviendo. Señor, guárdanos en el hoyo de tu mano. Tú eres nuestro médico, nuestro salvador, nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, y en ti estamos confiando siempre. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos tu amor y tu misericordia sobre nosotros. Gracias, Señor. Amén. Amén. Mis amados, que Dios me los bendiga y siempre alentándonos a que sigamos adelante, sigamos mirando hacia arriba a Cristo Jesús, depositando en Él todas nuestras cargas, como dice su palabra, y confiando en el Señor. Estamos en tiempos en los cuales Dios los está permitiendo así, pero sigamos corriendo con Cristo Jesús de la mano. Llevemos cada día su gloria en nuestras vidas, testificando de su amor, testificando de que hay un Cristo que salva, que sana y que sigue obrando milagros. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y no se olviden de seguir escuchando también los mensajes, las prédicas del Pastor Fernando los días domingos. Que Dios me lo bendiga y sigamos adelante en Cristo Jesús. Amén.